Bien, buenas noches. Estamos acá con Carlos Amiquero, quien es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, con quien vamos a compartir un café filosófico, como siempre lo hemos hecho por Globovisión Canal 21. Vamos a compartir un poco sobre el pensamiento de Platón, que es un filósofo muy representativo de la edad antigua, que es uno de los filósofos que dio origen al pensamiento político sobre la educación, sobre la democracia y, en fin, casi todo el escenario de la política, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poco cuál es el pensamiento, cuál es la relación que puede existir entre la educación y esa filosofía. Bienvenido, Carlos. Muy bien, doctor Eder, muchas gracias, ¿no? Una vez más por la oportunidad, ¿no? En esta ruta de la filosofía, ¿no? En este caso ya estás en el Perú, en el Perú exactamente en la ciudad de Ica, ¿no? Filosofía en todo sitio, ¿no? Bueno, como usted acaba de decir, vamos a hablar del mito de la caverna, ¿no? De Platón, ¿no? ¿Por qué es importante clásico. el mito de la caverna? Porque está dentro de la obra La República de Platón, ¿no? Así es. Mira, ¿por qué te llama la atención? ¿Cómo así? ¿Qué podemos hacer? Porque es una alegoría en sí, es una pequeña parte del libro completo de la República de Platón, de los 9 libros, ¿no? Ajá, así es, ¿no? Se encuentra en el libro séptimo de la República. Bueno, lo que llama la atención es que en esa obra Platón representa, ¿no?, el problema de los hombres, ¿no? Desde su nacimiento hasta su declive, se podría decir, ¿no? Cómo el ser humano vive de repente, ¿no?, determinado por los dos, en este caso por dos mundos, como dice Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no?, que es conocido a través de los sentidos. Bueno, lo que a mí me llamó la atención es cómo el hombre está encadenado o enajenado tal vez, ¿no?, de su realidad, atado, ¿no?, a las cadenas, como dice él, ¿no? Vivimos en un mundo de sombras, ¿no? Ese es lo que llamamos, y nos cuesta mucho trabajo salir de esa sombra, porque tenemos muchos problemas que nos atan. Por ejemplo, uno es el trabajo, ¿no?, la educación, otro podría ser de repente la unidad familiar, entre otros, ¿no? Entonces, en esa obra Platón nos muestra también, ¿no?, cómo podemos llegar a salir de esa caverna, ¿no?, de esos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El problema es cómo cada quien sale, ¿no? Solamente unos cuantos salen. Sí, pero no todos podrían salir. En todo caso, ¿para qué salir? Cuando una persona sale de la caverna, necesariamente se ha liberado de todo. Por ejemplo, empezando del hombre, del mito de la caverna del libro séptimo, que en sí no es una pequeña alegoría nada más, ¿no? Porque no todo el libro contiene ese trabajo, ¿no? Así es, ¿no? Si no, la cuestión está, ¿no?, por ejemplo, cuando Platón habla de la dimensión moral, y una vez que el hombre sale de la caverna, ¿no?, también tiene que ayudar al resto, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no?, en este caso del bien, ¿no?, que uno ha visto la felicidad, ha logrado, ¿no?, el éxito, también tiene que ayudar, ¿no?, al resto que se encuentra en la caverna según Platón, ¿no? Pero ¿qué cosa es el éxito? El Porque éxito, logres un éxito, necesariamente vas a tener otro éxito, ¿no? por O es supuesto. un éxito, ¿verdad?, que hayas sacado tu título. Podría ser, pero relativamente, pero al mismo tiempo se convierte ya en un pasado, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, es una caverna de la cual salimos, y vamos a hablar que es de la licenciatura, ¿no? Sacamos, ¿no? Ya. Y hay otra caverna también que está, eso sería en este caso, ¿no?, lo que es la maestría, ¿no? Otra cadena, lo que es el doctorado, postdoctorado, ¿no? Entonces, Platón dice, ¿no?, ver o al lograr el bien, ¿no? Y el bien está representado por la felicidad que el hombre puede alcanzar, ¿no?, una vez saliendo de la caverna, ¿no?, y que lo representa el filósofo en esencia, ¿no? Pero para Platón, salir de la caverna no sería una felicidad, porque la felicidad se ve de distintas maneras, ¿no? Entonces, dentro de las virtudes importantes estaría el pensamiento de la felicidad platónico, ¿no? Porque finalmente es ideal, ¿no? Porque Así es. no es real, no sé cómo lo planteas, ¿no? Claro, estamos hablando de un mito, ¿no? Por ejemplo, para muchos estar en el fondo de la caverna es una felicidad, ¿no? Entonces, para algunos también ahí en este caso va casi un pensamiento contradictorio, ¿no? Pero dependiendo en este caso
de la posición del hombre, ¿no? De las ideas que ha almacenado, la suma de experiencias, como diría Rousseau, ¿no? Es el que determina la felicidad, ¿no? Otro, por ejemplo, cuando habla de la política, ¿no? La epistemología también habla en este mito, ¿no? ¿Cómo más o menos? Bueno, el ser humano dice, ¿no? Bueno, vamos a narrar un poco lo que dice Platón, pues, ¿no? El hombre desde su nacimiento, o sea, bueno, hasta que pueda existir sobre la faz de la tierra, dice, conoce el mundo a través de dos aspectos, ¿no? Podríamos decir que es el mundo de los sentidos, que nosotros podemos conocer la realidad, ¿no? Utilizando nuestros 5 sentidos, ¿no? Y el otro sería en este caso el mundo de las ideas, ¿no? Que solamente es alcanzado por la razón humana, ¿no? Pero el mundo de las ideas no se queda en las ideas, porque finalmente no tiene de razón práctico, ¿no? Eso mismo ya lo ha desarrollado Platón. Es un mundo ideal, una ciudad ideal, un gobierno ideal, una educación ideal. Parece que todo termina en ideal, ¿no? Sí, eso es lo que el hombre logra, en este caso logrará, ¿no? Siempre y cuando pues, se escape de la caverna, ¿no? En este caso de la caverna que nosotros tenemos, como le decía el doctor Edgar, el hombre está ligado, está atado de muchas cosas que nos rodean, ¿no? De alcanzar el bien, como él dice, en este caso, por supuesto, lograr el ideal que todos aspiramos, ¿no? Ya, pero tú has salido de tu caverna. Bueno, está en proceso, está en proceso, doctor Eder, como todos que estamos aquí, creo. Sí, pero finalmente, ¿de qué caverna estás saliendo? Por ejemplo, te hablabas, ¿no? En la primera parte dices, no, hay que salir de la caverna de la familia, de la caverna personal, educación, entonces una caverna a otra, porque finalmente dentro de la caverna uno ve a veces los titiriteros, ¿no? Que es una falsa imagen que existe fuera de la caverna. Así es, así es. Entonces, ya saliste de una de las cavernas. Por supuesto, ya estoy escalando, ¿no? Para poder llegar a la felicidad eterna, en este caso, ¿no? Tal vez al mundo ideal que todos aspiramos, ¿no? Poco a poco. Por supuesto, hay muchas cavernas que nos van a dificultar para poder llegar a ese punto, ¿no? A la meta que uno aspira. Pero, por ejemplo, no, en el aspecto personal, ya saliste de tu caverna. Unos cuantas cavernas he atravesado hasta este momento en la vida personal. Por eso dice, pues no hay cómo hacer que los demás salgan de la caverna, porque finalmente cuando te das cuenta, tal vez recién tú estás en la caverna y el resto no. Entonces, ¿qué le vas a decir, por ejemplo, no? Tú estás en tu caverna, ¿no? Pero aparentemente tú estás enseñando que salgan de su caverna, pero cuando te das cuenta, ellos están fuera de la caverna. Puede ser. A veces salir de la caverna es relativo, ¿no? Como por ejemplo la verdad, ¿no? La verdad absoluta, ni incluso la verdad es real, ¿no? Porque hay verdad relativo, ¿no? Entonces, tiene sentido su interrogante, doctor Edgar, ¿no? A veces de repente yo pienso que he salido, pero sin embargo para muchos tal vez no he salido, ¿no? Claro. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿cómo uno se da cuenta de que ya ha salido de la caverna? ¿Cuál es el ideal o cuál es el parámetro para determinar que tú realmente has salido de la caverna y decir a los demás que salgan en la caverna, ¿no? Porque para Platón, la persona que sale de la caverna va a ser el gran filósofo. Por Entonces, supuesto. ¿cómo podrías tú enseñar a los demás que salgan de su caverna? Platón explica, en este caso, 3 pasos, no sé si podría decir, que es, o 3 dimensiones, ¿no? La dimensión antropológica, que es una, la otra es la dimensión epistemológica y axiológica, por supuesto, y la dimensión política y moral, ¿no? Entonces creo que para salir de la caverna hay que tomar en cuenta esas dimensiones que establece Platón, ¿no? No podemos de repente decir que ya salí, ¿no? Y hablar de la moral, que siga antes haber salido de la caverna. Porque igual la moral tiene también otro problema, ¿no? O sea, tú puedes ser un ejemplo de moral en los demás. No podría ser moral andante. Por eso, pues, entonces como dice Jesús, ¿no? Lance, ¿no? Una piedra el que no ha hecho nada, ¿no?
presidente, ¿cómo decide, cómo enseñar la moral a los demás? A ver, ¿cómo enseñas la moral a tu hijo? Bueno, hacer lo correcto. Pero ¿cuál es lo correcto? Hacer el bien. Pero cuál es el bien? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué crees que es? A ver, un ejemplo. Bueno, en este caso, por ejemplo, la sociedad peruana, el mundo en general está regido, creo, por normas que regulan la conducta del ser humano, ¿no? Bueno, Pero estamos eso, hablando de hablamos las normas jurídicas. Ajá. pero las normas jurídicas no pueden ser moral, pues. Ya, muy bien, claro. Dentro de ellas se encuentra, en este caso, lo que es la moral social, ¿no? O individual, ¿no? Aparte de ello, por ejemplo, si hablamos de la teología, también hay un ente superior que nos dice hay que hacer lo correcto, ¿no? No, a ver, pero vayamos por partes. Ese ente superior, Yeah. ¿cómo te dice que debes ir por la parte correcta? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? A ver, Bueno, yo quisiera que estamos me diga un hablando ente superior que me digas, hay que anda por acá porque es lo correcto. O recibiste ese mensaje, pues hay que amiquero, vuelve por acá, eso es lo correcto. Bueno, a veces creo que uno aprende, ¿no? Por las experiencias. Yo me refería, doctor, a lo que es la religión y su influencia, ¿no? Tomando como instrumento para muchos, incluso para Carlos Marx, que es opio, ¿no? Pero de todas maneras creo que tiene un rol dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que estaba leyendo en Guardia Mayorga, ¿no? Filosofía, ciencia y religión, dice que, por ejemplo, el hospital existe por los enfermos, ¿no? El sepulcro por la muerte, ¿no? Y la religión por la gente que cree o ha inventado, ¿no? Entonces, regresando a Platón, creo que dentro de la moral está ayudar, ¿no? A quienes lo necesitan, ¿no? De repente... Pero si todos necesitamos. Necesitamos, por supuesto que todos necesitamos, pero hay que tratar de ayudar a esa gente que todavía tal vez no se da cuenta en qué mundo se encuentra, ¿no? En qué sitio. No, pero en todo caso yo te hago la repregunta, ¿tú sí te das cuenta en qué mundo estás? Es un mundo... Por eso te decía, ¿no? Por eso te decía, ¿cómo enseñas un ejemplo de moral a tu hijo? ¿Qué cosa le dices? Tú me dices el bien, pero dame un ejemplo del bien, pues. ¿Cuál sería el bien, por ejemplo? ¿No? Yo pienso que posiblemente tú le has puesto el nombre, pero ¿eso es un buen? ¿Eso es un bien? Claro, para mí creces, vas a tener la razón y decir, ¿sabes qué, Carlos? O sea, que el nombre que me pusiste no me gusta, ¿no? Entonces ya no es bien. Ya no es bien. Bueno, esa es la contraparte de la filosofía. No, pero algún ejemplo de moral. A ver, de moral. Bueno, por ejemplo, no misionar en las vías públicas, no sería amoral, aunque Guardia Mayor dice que no existe amoral, solamente existe moral y moral, ¿no? Pero en todo caso podríamos decir en las vías públicas donde se ha convertido una ciudad urbana, ¿no? Porque tranquilamente podemos decir, si estoy en el campo, por supuesto que ya no funciona. No funciona, pues entonces esa moral funciona para un determinado grupo social, para una determinada ámbito geográfico, con su cultura, con su tradición, pero en otros sitios ya no funciona. Entonces no es una moral que nosotros podemos enseñar de manera universal y que eso es lo correcto. Bueno, eso le doy la razón, doctora. Tampoco podemos decir que es una ley, ¿no? Que se puede aplicar en todo el mundo, incluso fuera de este planeta, ¿no? Pero como usted dice, varía, ¿no? Como la temperatura del lago varía también, ¿no? En qué momento hierve menos, o en este caso a qué altitud, ¿no? A mayor o menor altitud varía también, ¿no? A pesar de que es una ley, ¿no? Entonces, por ende, pero eso sí es científico. Por supuesto, es científico. Pero la moral no podría ser científica. No podría ser. Claro, entonces, si no es científico, entonces ¿por qué le enseñamos la moral, no? Pero dentro, ¿no? Como decía, la sociedad está, pues, ¿no? Está conformado por personas que tienen muchas concepciones, ¿no? Y dentro de esta concepción, en un país como la nuestra, pues, tiene que existir la moral, ¿no? Y la moral, como tú dices, puede ser de repente lo correcto o no, ¿no? Puede ser blanco o negro, pero de todas maneras ayuda de que el hombre, pues, trate de mediante ese camino llegar, pues, a lo que es el bien, ¿no? Como dice Platón, ¿no? Que está representado por el sol, que es el idea máximo que el hombre puede alcanzar, que es el filósofo. No, claro, esa es la luz, ¿no? La luz. También es otra alegoría.
Es otra alegoría. Es la otra alegoría del sol, ¿no? Que es la parte final de su trabajo en la República de Platón, ¿no? Entonces, lo que llamaba la atención es que, por ejemplo, yo quiero matar, ¿no? ¿Por qué tenías que decirme que no? Quiero suicidarme, ¿no? ¿Cuál es el interés de la sociedad y de la gente? ¿O cuál es el interés tuyo para que me digas que no lo haga? Bueno, sería pues de evitar de repente un delito, tal vez. ¿Por qué va a ser delito si estoy haciendo con mi cuerpo lo que me dé la gana? Pero en esta sociedad no nos permiten hacer esas cosas, doctor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya te Porque esa es la sociedad, un poco sobre la moral social, ¿no? Porque tu posible tanque probablemente te prohíbe, pero ¿por qué tú tienes que prohibir? Por ejemplo, si tu hijo dice, no sé, que papá, esta vida no me gusta y además el nombre que me pusiste peor no me gusta, quiero matarme, ¿qué le dices tú? Tratar de hacerle reflexionar, que por lo menos analice, ¿no? Un poco, o que se dé un tiempo para saber, ¿no? Si eso es lo que está pensando es correcto, ¿no? Al final, todo lo que estamos hablando creo que ni siquiera es correcto. Por eso, porque claro, sometiendo ¿cuál a la es lo filosofía, correcto? ¿no? ¿Cuál es lo incorrecto? ¿No? Habría que ver que eso es un poco relativo, ¿no? Porque ninguno de ellos, por ejemplo, te digo, no, quiero matarme, no te mates, pero ¿por qué? Pues no, si puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, ¿no? Hablando de la moral también estaría, ¿no? Algunas personas que pueden, ¿no? En este caso los deudos, ¿no? Que podrían sentir mucho afecto y tal vez no llorar tu partida. Por esa parte, decir no alto, ¿no? Las cosas que estás haciendo, el punto está incorrecto. O sea, tú no te puedes matar porque van a llorar. Ajá. ¿Por qué? Porque el individuo, como le decía, tiene familia y por ende la familia pues ama, ¿no? A todos los integrantes, ¿no? Entonces, más o menos lo que decía Ernesto Sábato, ¿no? Tantas veces que quiso suicidarse, pero ahí dice, no, pero mi mamá va a sufrir la muerte, pero ¿qué más importa si tú no estás, nunca lo vas a ver? ¿Por qué tiene que darte pena? Bueno, si pasamos de repente a otra corriente filosófica que sería el existencialismo, tomamos como referencia, ¿no? Bueno, a veces todos existimos por existir, ¿no? Pero hay un momento ya en que podemos quitarnos la vida tal vez, ¿no? Si nos fuésemos ya útil, ¿no? Seríamos una carga de repente para la sociedad y por ende para la familia, ¿no? Pero en ese punto podría haber razón, ¿no? Justificado tal vez la muerte, ¿no? Pero más antes no puede. Por ejemplo, usted, ¿no? En estos momentos, un hombre ya bien hecho, ¿no? Que es doctor en filosofía, entonces por supuesto que su vida es muy importante, ¿no? Para la gente que le rodea, ¿no? Pero a nadie le importa. Yo pienso que a nadie le importa. Si a mí mismo no me importa, mucho menos a los demás, ¿no? Entonces, esta vida es efímera, es inútil. Es absurdo. Es absurdo. Entonces, ¿por qué te preocupas por hacer bien las cosas? Porque tiene que ser así, porque desde un inicio creo que nuestra vida está regido, que no por caer de repente bien a las personas, sino por hacer lo correcto, ¿no? Y lo correcto creo que, ¿no? de la vida es, ¿no? Nacer, tener familia, tener hijos, ¿no? Y fenecer pues ya, pero ya en la vejez, ¿no? Ese es lo correcto para mí, ¿no? Pero a veces pues, no necesariamente pueden tener familia. Bueno, si hay personas que no tienen familia. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals,
and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released. After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. We are prisoners right now. We are now in the middle of a cave. Don't think of a dark room in which we are all tied up. This is the cave. The freest moments that we have for Plato are moments of imprisonment, are moments of slavery. We all begin in some sense as prisoners of our culture or our religion or our civilization. We're given answers to the most fundamental questions. What is love? What's a good family? Who is God? Nowadays, the currently fashionable, conventional philosophy that's taught in our schools is something called pragmatism. The idea being that we just simply can't really transcend our own time and culture, that we have to just deal with the world that's given to us. Now, Plato would say that means just rearranging the shadows on the walls of our cave. One of the tasks of the Republic is to bring people out of the cave where they're not looking at shadows, but looking at the real thing, out into the sun. If there's a cave today and shadows that people are looking at, it is the sort of darkened living room at 4 in the afternoon with those images flickering across the screen, miseducating the young. El conocimiento de que hay un mundo real afuera sería grato a sus compañeros de prisión. No precisamente. Platón finaliza la historia diciendo que, si pudieran romper sus cadenas, descuartizarían al iluminado por querer destruir sus creencias establecidas. Y claro, una vez que se ha visto la luz, es difícil volver atrás. Como Sócrates descubrió, ser portador de nuevas ideas es un trabajo solitario. Ilusión y realidad.
La vida diaria que percibimos con nuestros 5 sentidos, no es la realidad. La física cuántica ha mostrado que el espacio y tiempo son ilusiones de la percepción. Por lo tanto, nuestros cuerpos no pueden ser realidad si ocupan un espacio. Ernst Rutherford realizó un experimento en Manchester que le reveló la forma del interior del átomo. Los científicos se conmocionaron al descubrir que el átomo es en su mayoría un espacio vacío. La pregunta entonces fue, ¿cómo es posible que el átomo vacío pueda formar el mundo sólido que nos rodea? Nuestra verdadera conciencia no existe en nuestros cerebros o en nuestros cuerpos. La disolución de nuestros cuerpos individuales, junto con la desinformación de nuestros orígenes, ha manifestado la idea de que todos pensamos independientemente. Con este malentendido, pareciera imposible explicar científicamente la telepatía, la clarividencia, los médiums espirituales, y otros fenómenos involucrados en la transferencia de información entre las fuentes, sin el uso de medios físicos de comunicación. Pero cuando uno entiende que hay una unión espiritual entre todas las cosas en el universo, y que todos somos parte de una inteligencia divina, ningún fenómeno es inexplicable. Esta simple comprensión llena todos los agujeros en las religiones actuales y explica la reencarnación. Deja buenas predicciones del futuro y literalmente, la ocurrencia de cada evento o anomalía alguna vez experimentada. La materia vacía dentro de los bloques más básicos en la construcción de existencia perceptible, es maleable y moldeado, a través de la intención. Esto significa que la conciencia le da forma a nuestra realidad. Esto parece difícil de entender para la mayoría, pero es entendible ya que en los tiempos modernos se nos enseña a temprana edad cómo pensar tangible y racionalmente. Este es un método de educación orientado al cerebro izquierdo, y tiene más efectos dañinos del crédito que se le ha dado. El cerebro izquierdo tiene que ver con ideas, lógica, detalles, hechos, patrones, practicidad, ciencia y matemáticas. Mientras que en el lado derecho tiene que ver con sentimientos, intuición, símbolos, imágenes, toma de riesgos, filosofía y religión. Con la presión deliberada del gobierno para controlar los programas educativos generación tras generación, la juventud es enseñada a enfocarse únicamente en los hechos, figuras y números. Utilizan la repetición para entrenar a los niños subconscientemente para aceptar lo que están aprendiendo. Los niños no son recompensados al cuestionarse la validez de la información que reciben, son ridiculizados. Sin embargo, los niños, quienes ciegamente aceptan la información como válida y simplemente repiten mecánicamente la información. Cuando es hora de tomar un examen, esos niños serán quienes tomen las decisiones en el futuro, dentro de un gobierno, para hacer las leyes, en el campo de la medicina, negocios y cualquier otra profesión de poder y prestigio. El efecto más perjudicial de ser alejado del pensamiento holístico con cerebro completo, hacia un estricto pensamiento del lado izquierdo, es lo que se conoce como la supresión de lo femenino. Todo género masculino y femenino tiene ambas cualidades, masculino y femenino. No tiene que ver nada con hombre o mujer. Y esto es representado por el lado derecho e izquierdo del cerebro. Yin y Yang, negro, blanco, luz, oscuridad y cualquier otra cualidad. Ambos son vitales para nuestra salud física y espiritual. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite.
¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Their tongues to deceive. The venom of snakes is under their lips. Their mouths are full of bitterness and curses. And in their paths, nothing but ruin and misery. And the fear of God is not before their eyes. They have taken the hearts and minds of our leaders. They have recruited the rich and the powerful. And they have blinded us to the truth. Our human spirit is corrupted. Why do we worship greed? Because outside the limit of our sight, feeding off us, perched on top of us from birth to death, are our owners. Our owners. They have us. They control us. They are our masters. Wake up. They're all about you, all around you. Hablemos de moral un poco sobre la ética y que esto, ¿no? Esa parte, ¿no? Como dice, la familia la constituyen varón, mujer y un hijo probablemente, ¿no? Pero si una persona forma su familia, varón, mujer, ¿no es familia? Claro, ya a estas alturas esa definición que de antaño, que una familia está constituida por un varón, una mujer y un hijo, ¿no? Ahora está, pues, ya no tiene sentido, porque ya pasó a ser relativo, ha cambiado esa definición, ¿no? Por ejemplo, entonces, yo me pregunto, entonces ya no es... Esto no es normal, tú. El café filosófico. Bien, seguimos con Carlos Amiquero para hablar un poco, que nos hemos salido del tema sobre Platón, ¿no? Que habla bastante sobre la relación a la moral, a la ética, a la conducta, ¿no? Cómo enseñar el pensamiento de Platón, la parte de la República, la ética, y a los estudiantes, trabajas con estudiantes secundarios. Bueno, doctor Edgar, retomando, ¿no?, la tertulia de esta noche, ¿no?, la filosofía de Platón, ¿no?, la alegoría a la caverna. Bueno, enseñar, bueno, educar es enseñar, ¿no?, al alumno. Por ejemplo, en el caso cómo, ¿no? El problema es cómo y qué medios y materiales utilizar para esta enseñanza, ¿no? Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, hablar de la experiencia que uno ha vivido, ¿no?, tomando como referencia de repente, ¿no?, la vida, ¿no? Por ejemplo, para hablar de repente de su conducta, que puede ser una indisciplina. Bueno, hablar un poco, utilizar la filosofía de Platón, ¿no?, de la moral, ¿no? La moral, que está ligado, en este caso, a hacer las cosas correctas, ¿no? Aunque ya hemos dicho que las cosas correctas no existen, ¿no? Ahí está el problema, ¿no?, dentro de la filosofía, ¿no?
Otro es, por ejemplo, ¿no? Respetar, o sea, hacer las cosas que están dentro de las cosas permitidas, ¿no? Que la sociedad pues, lo permita y que no sean pues conductas ¿no? que puedan afectar o las conductas que podríamos decir que afectan a las buenas costumbres. Me parece, pero siempre hay personas que van a un pensamiento casi individual, que quiere hacer a su manera, a su modo, su forma de pensar, ¿no? Que lo que llaman en la religión me parece que es la oveja negra. ¿Qué hacer con la oveja descarriada, con la oveja que se sale del grupo, ¿no? del pastoreo, ¿no? ¿Qué hacer? Porque esas son las personas que van a malograr supuestamente la ética, la sociedad establecida por la sociedad. Sí, hay que tomar en cuenta también de que el Perú es un país pluricultural y es casi, o sea, no existe un pensamiento único, no podría decir que existe una democracia, ¿no? En las cuatro paredes, en este caso en el aula escolar, ¿no? Porque los estudiantes que vienen tienen distintas concepciones, ¿no? Acerca de lo que es la moral, la religión y otros ciencias particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres hablar de la moral, de que tú dices de que es correcto, para ese momento lo es, ¿no? Pero luego pasa el tiempo, ya sus formaciones o las concepciones que han adquirido hasta esa fecha son superiores a los nuevos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú trabajas dices en Tambo, ¿no? Tambo, la misma ciudad, con los alrededores, que es las partes altas, la conducta social de los estudiantes es totalmente diferente, ¿no? Si eso lo mismo lo haces con la comparación con Ica, peor todavía, ¿no? ¿Y cómo formar para que esa sociedad sea conjunta, casi homogénea, ¿no? Donde Tambo, los estudiantes no sean tanto tapados, ¿no? Que no son sociables, que en cambio acá la sociedad es un poco liberal, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, la fórmula sería la educación, ¿no? Pero una educación única, de repente estandarizada de acuerdo al contexto geográfico, ¿no? Pero esa es educación estandarizada, vivimos, pero ¿es bueno formar de acuerdo al aspecto geográfico o hay que universalizar la educación? Desde mi punto de vista, universalizarlo en todo el territorio nacional, ¿no? Uno solo, porque ese de contextualizarlo a nuestro medio no funciona. Como le decía, el Perú está conformado por diversos pensamientos, creencias, costumbres que no van a permitir de que ese alumno vaya como por el buen camino, ¿no? Si no, va desviándose por aquí y por allá, porque su formación que ha adquirido de sus padres o de la sociedad misma es muy diferente, por ejemplo, acá en la ciudad de Ica. Por eso entonces la educación homogénea, no respetar el diseño curricular regional. No, desde el punto de vista tiene que ser homogéneo, ¿no? Como la ley se aplica en todo ámbito, la enseñanza tiene que ser única. Pero hay personas que sí defienden que hay que enseñar nuestra costumbre, nuestra tradición, por ejemplo las variedades de papa que existen en Tambo, ¿no? Que llevas al mercado y nadie lo va a comprar, ¿no? Entonces lo comprarán en un mercado un poco informal, ¿no? Pero ahorita si llevas al Kinder nadie te compra, ¿no? Así es, ¿no? Para eso sería un poco de marketing, doctor, pero de todas maneras, cuando hablamos de enseñanza, desde mi punto de vista tiene que ser homogénea, ¿no? Para todos. Pero yo te digo, por ejemplo, ¿no? La siembra de papa tiene que ser una papa que realmente produzca, o hay que mantener esa papa tradicional que produce una vez al año y sus productos son poquísimos. O es que tenemos que producir en mayor cantidad, decir, no sé, que ustedes cambien la siembra y sus productos nativos con otra porque es más productivo, el mercado compra. Desde ese punto difícil, sería muy difícil de ese punto, doctor Edgar, ¿no? Bueno, es un problema que sigue vigente hasta la actualidad, ¿no? Pero creo que las opiniones, bueno, a veces hay que compartirlas, ¿no? De acuerdo de repente a la experiencia que uno tiene, ¿no? Porque si estamos hablando, yo conozco de que la educación, y como también usted, es estandarizada, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque la enseñanza, el nivel de enseñanza varía de acuerdo al contexto, ¿no? Esa tradición, por ejemplo, en Tambo, ahí hablamos de la papa, ¿no? Y hablamos de la agricultura.
Entonces a veces hay ganados chuscos, bueno, vamos a decirlo entre comillas. Los criollos. Ya, los criollos, que se reproducen una vez al año. Así es. ¿Ya? Y para reproducirse las vacas ni siquiera se dejan, ¿no? Pero si tú pones otra variedad, otra raza de vaca, se reproduce, tiene leche, es más fácil cuidarlo, domesticarlo. ¿Por qué no cambiar esa forma de educación productiva en la agricultura? Vayamos a Tambo, por ejemplo. ¿O estás de acuerdo que, bueno, pues las ovejitas chuscas que se detienen una y otra vez lo cambiamos por los merinos? Es que el medio geográfico no lo permite, ¿no? Desde ese punto, porque la agricultura, por ejemplo, en la serranía es estacional, ¿no? Depende de las lluvias estacionales. En este caso es una agricultura tipo secano, ¿no? Por eso decimos que solamente va a germinar gracias a la presencia de las lluvias veraniegas. Pero bueno, y cuando hablamos de productos como por ejemplo la papa, ¿no? La papa en sí es una sola, ¿no? Con sus diversas variedades, ¿no? Sí, en esencia sigue siendo papa, ¿no? Sí, pero las variedades pues, no produce cantidad, pues. Ahí está el problema, ¿no? Todo en una chacra ni siquiera hay en un saco, ¿no? Sí, pero así si no metes otra variedad, pues produce más y el por mercado supuesto, compra, ¿no? Sí, otra manera sería pues dar de repente producir a mayor escala con asistencia técnica. Pero también otra variedad. Otra variedad. Claro, porque por ejemplo esa papa de Yumchi Oaxachi no te van a comprar en el mercado, ¿no? Te van a comprar las personas que quieren como comprar así, porque es una tradición en pequeña escala. Pero si tú quieres vender al mercado nacional o internacional, nadie te va a pagar. Entonces no es posible sustituirlo o hay que mantener la tradición. Desde ese punto de vista hay que mantener, porque el producto es único, es sui generis y tiene sus peculiaridades en cuanto a nutrientes, ¿no? A comparación de las papas estándares que podemos consumir de repente con mayor frecuencia, ¿no? Pero en la cantidad, ahí está el problema. Habría que ser de calidad, pero la cantidad no, pues. No, pero por ejemplo tú eres Tambo, ¿no? Sí, así es. Y conozco esa realidad. Sí, por eso que ya, por ejemplo, si tú le pones canchán en vez de Yumchi Oaxachi, ¿cuál va más al mercado? Canchán. Entonces, ¿por qué no sustituirlo con ese producto? Porque no te va, no es rentable, no es productivo, pero a pesar de que es una tradición, porque Tambo es conocido por la variedad de papas, ¿no? Así es, sí. Entonces, mantenemos, cambiamos, ¿cómo es la situación? Bueno, en cuestiones de productos agropecuarios sería de que se mantengan, ¿no? Pero estamos hablando en este caso del género humano, ¿no? Sí, pero, y su concepción. Ya, pero tú estás educando también a esos hijos, a esos alumnos en tu colegio para que mantengan y que sigan sembrando Yumchi Oaxachi. No, ya no. Entonces ahí está, pues, ahí está. No, ese es el aspecto importante. Entonces, ¿qué le dices a eso? En vez de Yumchi Oaxachi, pónganlo canchán. Uno que sea más rentable, ahí que está, les genere pues, mayor ingreso, ¿no? Ajá. Eso por lo menos es cambiar, ¿no? la manera de pensar de manera gradual, ¿no? Porque a comparación de años atrás, porque yo a Tambo he regresado de 25 años, ¿no? Porque esa realidad por lo menos, ¿no? Ha cambiado bastante en cuanto al pensamiento. Por ejemplo, ahora las nuevas generaciones ya tienen una manera de ver de repente muy distinto, ¿no? A los años pasados, ¿no? O de repente a los pensamientos progenitores, ¿no? Entonces lo que quiero hablar en cuanto a educación, según lo que dice Platón, ¿no? Utilizando en este caso la moral, ¿no? Sería pues para que estas nuevas generaciones aprendan algo del mito de la caverna, ¿no? Para muchos alegoría de la caverna, pero tiene un mensaje de repente, no una fórmula, ¿no? Sino que posiblemente les pueda ayudar a salir de esa realidad y buscar otras cavernas, como por ejemplo esta, que es muy distinta y tiene mayor desarrollo a comparación de Tambo. Pero igual pues, o sea, no es sacar de su caverna de Yumchi Oaxachi. Es sacar de su caverna, ¿no? Así es. Ya, por ejemplo, ya hablemos de quechua. ¿Deben enseñarle quechua en Tambo o hay que sustituirlo con el español?
Ya que tú eres de Tambo. Desde ese punto de vista, estamos hablando de patrimonio inmaterial, ¿no? De la humanidad. Sí, Es un oficial, es un lenguaje oficial que sí o sí tiene que estar vivo, ya que un país sin lengua es una cultura que no existe, ¿no? Es un legado de nuestros antepasados y por naturaleza tiene que existir. Sí, pero según tu concepción, tu forma de pensar, se debe enseñar que en Tambo, que aprendan primero quechua, después el español. Bueno, ahí está el Si así problema. te hubieran educado, Ahí está el me parece problema. que no hubiera salido de tu caverna. Sí, ahí está el problema, ahí Ya, está. bueno. Porque pasando de repente a ese punto, doctor Edgar, por ejemplo, ahora el quechua está dejándose a un lado, estamos dando mayor prioridad, ¿no? Incluso en Tambo, 5 horas de inglés a la semana. Ya. Y para complementar, ¿no? Vamos a formar atletas, ¿no? 5 horas diarias también. Entonces, no sé cuál es la finalidad en este caso, el objetivo del Ministerio de Educación, ¿no? Para dar mayor énfasis a idiomas que no nos corresponden, ¿no? Sí, pero vayamos a algo práctico. Dígame. Ya, por ejemplo, tú dices que castellano quechua se debe enseñar, pero si te enseñaron no creo que tuvieras ahí. Vamos a ver, ahora, aquí en Ica, ¿te sirve tu quechua? Por supuesto que acá no, Entonces, ya no lo pues, utilizo. ¿para qué enseñar solamente para tu región? Si en tu región sí nadie quiere hablar quechua. Sí, incluso ya nadie quiere hablar de eso. Dando mayor énfasis a los nuevos idiomas de repente, ¿no? Que el mundo utiliza, según muchos, abre puertas. Ya, pero en tu conclusión, Ya. ¿le enseñamos o le enseñamos? ¿Vas a enseñar a tu hijo que hable quechua? Yo podría decir que sí, pero ya de repente a menor escala. No faltando respeto a los muchos intelectuales que valoran el idioma. Es otra cosa que un en este caso, el intelectual idioma valore, quechua, ¿no? un intelectual valore el idioma, pero no la practica, no la vive. Bueno, Es eso. como decir que puede ser un gran teórico de todo el conocimiento del quechua, puede ser un teórico de todas las variedades de papa de tambo. ¿De qué sirve que si nunca vas a sembrar? Porque ese producto no te beneficia a ti. Claro, en este caso estamos hablando ya de un término económico, no estamos dando un valor de uso. Claro. Entonces hay que dar un valor de cambio. Claro, claro, Hay por que eso. reemplazar por Ajá. otro que nos conviene. Por eso, pues, si tu hijo va a querer que hable quechua, tenías que llevar a tambo, ¿no? Porque acá vas a enseñar donde de nada le sirve, porque tampoco lo va a aprender, ¿no? Por supuesto, desde ese punto de vista, así están las cosas, ¿no? Entonces saca de las cavernas. Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Aprovechando este diálogo que ha servido mucho para reflexionar, ¿no? Pensé que ya había salido, ya estaba en la puerta de alcanzar esa luz, ¿no? Más bien creo que me doy cuenta de que estoy todavía atado, ¿no? Cerca al más profundo de la caverna, ¿no? Por eso, ¿cuándo te incorporas a tu clase? El 8 de agosto. El 8 de agosto te incorporas a estudiantes y cambiar de forma de pensar. Vamos a salir todos de la caverna. Ninguno de ustedes va a sembrar ya papa que no es productiva en el mercado. Ninguno de ustedes va a dar quechua porque no nos sirve. Ya que el público nos podría observar, pero la realidad es ¿sí o no? Sí, justamente, ¿no? Por eso, pues, Sócrates ha perdido la vida, ¿no? Por decir o tratar de ayudar, por decir la verdad, por supuesto, ¿no? Por tratar de cambiar a muchos que estaban en la caverna, ¿no? Salir, aquí en el Perú, ¿no? Ayudar a salir de la caverna es un delito, creo. Entonces, yo, doctor Edgar, todavía quiero vivir, ¿no? No quisiera que me den una cicuta y que tienes que ir la vida. Es muy probable que mucha gente no esté de acuerdo porque no sale de su caverna, no sale de su contexto, creen que el quechua es importante, le va a servir en el mundo, en la práctica no, porque de los productos que uno hace por tradición tampoco no sirve, ¿no? Pero como cultura podría ser. Claro, de ese punto sí. Por ejemplo, a decir, no, ya el quechua va a perder valor, ¿a quién le estás faltando respeto? A ninguno, a mí personalmente en este contexto no me sirve nada, ¿no? Porque ¿te abre puertas? No, te cierra puertas. Y a veces, en algunos puntos, todavía la persona que habla lo discrimina, ¿no? Ese es un problema, ¿no? De ese punto de vista, claro, como no damos valor de uso, entonces hay que reemplazarlo por otro que nos pueda dar mayor oportunidad.
Claro, pues ese es el cambio. Es el cambio, ese O sea, sería de toda la la caverna gente- entonces. O sea, la gente pide cambio, pero no quiere cambiar. Claro. Claro, ese sería Debe el cambiar censo. en lo político, en lo religioso, en lo académico, en tu vida. Tú tienes que cambiar, porque si no, ¿de qué sirve que estamos cambiando? Pero finalmente sigues con lo mismo, ¿no? Se sigue en la rutina, ¿no? Pero lo importante de esta obra magistral de Platón, que es el mito, estamos hablando de un mito, ¿verdad? Y creo que vamos a llegar a la conclusión de que esto es un mito, ¿no? Pero vayamos más allá del mito, una verdad que pueda reflejar, ¿no? Platón en esta obra, ¿no? Por ese mito que se convierte en realidad. Por supuesto, paulatinamente se convertirá en verdad, ¿no? Siempre y cuando haya pues, condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo voy con esa verdad el 8 y tal vez no lo van a permitir, ¿no? Y tal vez voy a ser despedido, ¿no? Entonces, yo que puedo actuar, ¿no? Mejor, pero cuando después vas a encontrar los mejores. Y tal vez de repente otras cavernas más amplias. Claro, o sea, es bueno que te despidan porque ahí estás abusando. Pues. Bien, hemos compartido algunos aspectos de la obra República de Platón, que es muy amplio, pero ninguno de nosotros somos especialistas, sin embargo es una conversación general. Hemos compartido con Carlos Aniquet, quien es docente de sociales y filosofía, ¿no? Actualmente está trabajando en la institución educativa de Tambo, San Martín. San Martín de Tambo, que en su segunda reincorporación lo va a cambiar de caverna. Que no le hagas ver esos títeres, esas marionetas, ¿no? Darle la luz, que vean la luz. Incluso la luz está para muchos, ¿no? La cuestión es cómo uno puede llegar a ver la luz, ¿no? Bueno, doctor Edgar, agradecerle por este diálogo. Me siento, ¿no? alegre por compartir, ¿no? la filosofía en las tierras del sol, que es ¿no? Ica, en el Costal, el Huarango, ¿no? Bueno, ya si estamos finalizando, permítanme dar algunos saludos, ¿no? Para mi hijo, que es Soren Kam, espero que de repente ya que salga de su caverna. Que salga de su caverna y que no sea como yo, tal vez, ¿no? Entonces, eso es, y de modo muy particular al Café Filosófico de la San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias, doctora. Amiguero, así es.